A Guillermo del Toro le debemos mucho, como el motivo mismo de nuestra felicidad. Y además de eso, una de las cosas más importantes que nos ha dejado en claro este talentosísimo director, además de su filmografía, es dejar en claro que la animación no es un género en sí misma, es un medio a través del que también se puede hacer cine. Incluso antes de que existieran las cámaras y los proyectores, ya habían algunos aparatos que le daban vida a imágenes estáticas. Y no era con fines comunicativos, precisamente. Solo eran muestras ópticas de algunos avances tecnológicos que para esa época parecían magia. Pero la responsable de la animación tal cual la conocemos hoy nació en 1937 y se llama Blancanieves. Fue aquí donde comenzó a consolidarse el imperio de Disney, pero eso es tema para otro día, y se sentaron las bases para que la animación se convirtiera en una nueva posibilidad de contar historias cada vez más complejas. Desde ese punto, el medio ha tenido un rol histórico y detonante que trasciende su relación con el cine. La Segunda Guerra Mundial fue el escenario perfecto para que los metrajes animados empezaran a fungir un rol comunicativo y político más profundo y pensado de lo normal. Estados Unidos empezó a producir cortos propagandísticos de la mano de Warner y Disney, y en ellos se forjaba, literalmente, una caricatura de los países enemigos, y esto es muy importante por dos motivos. El primero es que Occidente estaba aprovechando el auge de los medios de comunicación para crear y vender una imagen a su gusto del otro frente del conflicto, para que de esta forma los civiles pudieran involucrarse en la guerra y ejercer esa presión de masas, por mucho que Twitter no se hubiera inventado todavía. Y en el segundo es que incluyeron a los medios de comunicación como personajes de estos conflictos, marcando un antes y un después para las guerras que de ahora en adelante iban a darse siempre dos veces. Una primera vez en el campo de batalla y una segunda vez en los medios. Y en esa segunda vez es en la que nos vamos a quedar, porque, a decir verdad, es la única en la que nos permiten estar. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde ante los aliados. Termina la guerra de las armas, pero empieza la guerra de la representación. Y esa palabra es muy importante para lo que nos acontece aquí. No se desesperen, en un momento vamos a hablar de Persépolis, pero antes vamos a definir el concepto de representación. Solemos usar esta palabra de forma muy gratuita, pero a veces olvidamos el detalle más importante de su significado, y es que la representación no es 100% fidedigna. Una representación es una idea que después se traduce en un producto material, pero en ese proceso de traducción la idea se ensucia por nuestras creencias, preferencias, sesgos, y por eso es que el producto es una representación de la idea y no la idea. Para entenderlo correctamente, vamos a poner un ejemplo con la política. Este es Gustavo Petro. La idea de Gustavo Petro es una. Petro es Petro. Y la representación de los medios es una cosa diferente a Petro. La revista Semana desarrolla un producto que representa a Petro. El caricaturista Matador desarrolla otros productos que también representan a Petro. Pero ninguno de los dos es Petro. Afirmar que alguna de las 12 representaciones es correcta implica reconocer que la otra no lo es. Estamos asumiendo que hay un significado acertado y otro errado sobre Petro, y no existe algún criterio o barra para medir eso. Así que mientras el suceso exista, la representación va a ser solo una fotocopia con un cierto grado de precisión o distorsión de la realidad. Pero entonces, ¿cómo nos acercamos a la realidad sin caer en los sesgos que la representación impone sobre los sucesos? Malas noticias, porque eso no se puede hacer. Nos guste o no, siempre nos informamos a través de los medios, porque no tenemos la capacidad de estar en todas partes para saber lo que pasa en crudo sin que alguien más nos lo diga. En esa línea, son los medios quienes dotan completamente de significado a los sucesos y de identidad a los individuos. Los medios construyen la cultura, tanto la nuestra como las que creemos conocer. Aquí es donde entra Persépolis, una película con una historia de origen muy peculiar en la que tenemos que ahondar un poco porque sí es importante. La película de Persépolis es la adaptación de un cómic autobiográfico de Marjane Satrapi publicado en el año 2000, y menciono la fecha de publicación porque es justo un año antes del atentado del 11 de septiembre, fecha en la que los medios de comunicación cambiarían definitivamente cómo Occidente percibía a los musulmanes, y las secuelas de esa modelación mediática
artística siguen vivas hoy en día. A través de los ojos de la pequeña Marjane vemos cómo los países del Medio Oriente poco a poco empiezan a soltar la cultura capitalista de los americanos para encerrarse en sí mismos e instaurar un régimen basado en las escrituras del Corán. Alrededor de todo esto hay un discurso político y social muy fuerte que les recomiendo revisar directamente en el cómic o en la película, porque el apartado en el que vamos a centrarnos es en el mediático y el cultural, porque este tiene una gran importancia para Marjane y porque no es tan aburrido. Hay muchos elementos de la cultura occidental que están presentes en el entorno de Marjane, como las películas de Godzilla y Bruce Lee, que sí, son personajes asiáticos, pero sus producciones más famosas se han realizado en Hollywood. La música de Michael Jackson, los zapatos de marca, la televisión americana, pero el 4 de abril de 1980, Estados Unidos rompe sus relaciones con Irán, y a partir de ese momento, el régimen empieza a censurar cualquier rastro de producto capitalista que pueda encontrarse en el país. Poco a poco, los cines desaparecían, se dejaban de vender discos y ya no llegaba la ropa de Nike. El argumento para esta censura, que se conserva hasta el día de hoy, es que Occidente busca humillar a Oriente y las tradiciones del Corán, mostrando en sus películas el consumo de alcohol y drogas, escenas sexuales y mujeres con cabello. Podríamos decir rápidamente que el motivo del veto occidental es meramente religioso, pero la verdad es que no. La religión muy poco tiene que ver en esto. Corea del Norte también ha tenido problemas serios con Estados Unidos, y en este país pueden fusilarte si compartes, conservas o consumes cualquier película de Hollywood, o al menos eso es lo que nos cuentan. Y en ese país no se profesa la cultura islámica ni se rigen bajo las leyes del Corán, solo tienen una enemistad profunda con Estados Unidos que se traduce en este tipo de reacciones frente a lo que allí se produce. Persepolis ni siquiera ocurre hace tantos años, es más, me atrevería a decir que es una historia actual que solamente usa el pasado para hablar de problemas de hoy. Y cuando hablaba de las 2 veces de la guerra no lo hacía de forma gratuita, porque Persepolis nos habla de la segunda vez de la guerra mediática, y cómo desde la comunicación se puede arruinar una imagen y hacerle dudar a alguien de su propia identidad. Cuando Marjane llega a Viena en su condición de migrante, se da cuenta de que el mundo se refiere de forma muy peyorativa a los musulmanes. Lo primero en lo que piensan sus compañeros al verla es en la guerra, en bombas y en muerte. Y aunque esto pueda parecer irrespetuoso, pues la verdad es que no se les puede culpar por eso. Europa estableció una línea con el este y con Asia, y esa línea afectó en la economía, en la política y en la cultura. Así que estos chicos no sabían otra cosa de Irán porque no se les permitía saber nada más de Irán. Ellos solamente saben lo que los medios quieren que ellos sepan. Marjane incluso se siente obligada a negar sus raíces en varias ocasiones porque el acoso mediático le afecta todos los días cuando los demás la señalan por ser quien es. Entre las líneas hay un discurso cultural que se menciona de forma explícita en la película, pero desde lo audiovisual hay otra dimensión que pocas veces se explora y que deberíamos relacionar con esto. La estética de Persepolis cambia un poco en la película respecto al cómic, y tal vez fue por eso que Ratatouille le ganó el Oscar. La ilustración de la historieta está basada estrictamente en el blanco y el negro. No hay escala de grises, no hay sombras y no hay iluminación. En cambio, la película agrega algunas matices gráficas que le ayudan mucho a la animación, pero desvirtúan un poco la función del color o de la ausencia de color en esta historia. Por algún motivo, la película toma la decisión de agregar color a escenas que transcurren en el presente. No es demasiado, pero se van a enfadar igual que yo cuando les cuente por qué la historieta de Persepolis está en blanco y negro. Al eliminar el factor del color en el diseño de los personajes y del entorno, ponemos a todos los cuerpos, objetos y fondos en el mismo nivel. ¿Han visto este cliché de Hollywood en el que cada país tiene un color asignado para representarse de forma visual? México es amarillo, Rusia es azul, Japón siempre está en colores neón y los países islámicos tienen una suerte de naranja o marrón que desagrada a la vista. Curiosamente, Estados Unidos es el único país que no tiene un color en Hollywood. Es policromático y no permite que se le designen tonos o que lo encasillen en alguna de sus características, a diferencia de cómo lo hace él con los demás. Cuando Persepolis utiliza la misma línea estética para mostrar a Irán y a Francia, está protestando contra todo lo que hemos comentado aquí. Ese afán por moldear una representación basada en cualquier tipo de interés. Occidente aprendió a usar los malditos colores como un arma y con esta obra Marjane la saca de la ecuación
situación para jugar con ellos en igualdad de condiciones. Por eso es que los personajes tampoco tienen rasgos basados en ningún estereotipo. Si vemos a Marjan, pues la verdad no tenemos cómo decir de qué país viene, porque su nacionalidad no es importante. Lo que nos interesa es quién es, cómo se siente, cómo actúa, y todo eso más allá de las barreras que la comunicación quiera imponer sobre ese proceso cultural de representación. La inclusión de los elementos gráficos que mencioné hace un momento desdibujan un poco ese propósito visual de la novela, y por eso es que el cómic hace mejor el trabajo crítico de censura mediática. Pero claro, es que la película es francesa. Si hay algo que me interesa que recuerden de este video es lo siguiente: los productos comunicacionales siempre están accionando una estrategia de comunicación, y lo voy a repetir porque es bien importante. Los productos comunicacionales siempre están accionando una estrategia de comunicación, y por mucho que el efecto cambie según el sujeto, la intención siempre está ahí. Lo que se ratifica en este caso es que los productos comunicacionales no solo ejercen un poder sobre la audiencia, sino que los medios masivos también poseen una facultad para moldear ese poder y darle la forma que gusten mediante la ya tan mencionada representación. Y aunque los mensajes se puedan resignificar cuando se emiten a una audiencia heterogénea, es imposible determinar que la reacción vaya a ser la misma en todos los que se ven impactados por el producto comunicacional. Y la idea parte de investigar qué hace la gente con la información que recibe de estos medios masivos. Entonces, no podemos olvidar que la representación no es un calco de los sucesos. Los sucesos son unos y la representación media para alterarlos. Ni siquiera Persépolis es una representación real de la revolución iraní, pero es que tampoco pretende serlo. Lo que tenemos a cambio es la percepción que una niña tiene de ese conflicto y el impacto del mismo en otros aspectos de su vida. Esto no es una clase de historia y apenas pasa por la superficie de la política iraní, porque eso no es lo que interesa. La película no quiere hablar sobre Irán, ni sobre la guerra, ni sobre la política. Habla sobre cómo nos arraigamos a la cultura, cómo vemos nuestra cultura y cómo vendemos la nuestra y la de los demás. Puede que el mensaje que quiere transmitir ya esté un poco desgastado, pero es que no le falta veracidad. Persépolis nos recuerda que todos somos iguales y que ninguna película o noticiero nos puede dejar olvidarlo. Y esta necesaria verdad la dice a través del lenguaje audiovisual y el guión basado en una historia que es tan real como cercana.